Proverbios 21:31. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En otra versión, en una PDT, dice de la siguiente manera: el ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Padre, gracias porque tu presencia está en medio de nosotros, porque tú eres fiel, verdadero, poderoso. Yo te pido que esta palabra, Señor, caiga en corazones, Señor, que sean tierra fértil, tierra buena, Señor, que produzca fruto, mucho fruto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado el mensaje que el Señor me dio: la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Y en nuestra vida siempre vamos a tener muchas batallas, muchas confrontaciones. Yo diría que siempre estamos batallando con algo. Algunos de pronto con la escasez, otros con la enfermedad, otros con la soledad, otros con la familia. Algunos están batallando con el desaliento, con el matrimonio, con algo de la empresa, con un hijo que de pronto está desafiando la autoridad de nosotros como padres. De pronto están lidiando batallas con la tentación, con un vicio o con problemas judiciales, legales. Y a veces nosotros vemos que la vida se vuelve como tan difícil, y lo cierto es que siempre vamos a tener muchos tipos de batalla. Pero la pregunta de esta noche es: ¿cómo podemos obtener la victoria en nuestras batallas? Porque si tenemos tantas batallas, tenemos que ganar, porque no podemos estar perdiendo o siempre luchándola. Entonces, el primer principio que tenemos que tener en cuenta es que nuestra vida, la vida del ser humano, es una batalla continua. Entonces, cuando nos damos cuenta que es una batalla continua, sabemos que la tenemos que pelear. Por decir algo, Pablo le dice a Timoteo, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, que voy a leer a favor de ustedes. Él le dice: pelea la buena de batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Nos está hablando de ¿qué? De pelear una batalla, de que siempre debemos estar ahí echando mano de la vida eterna, porque el Señor nos ha llamado a algo poderoso. Y Él, antes de ser sacrificado, antes de morir decapitado, me impacta porque Él podía tener palabras despectivas o de mucha tristeza, pero mire que Él dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. En momentos tan críticos y tan tremendos, Él pudo decir que había guardado su fe, que estaba intacta y que a pesar de que había peleado, había ganado. ¿Cuántos han ganado? Amén. Peleamos, pero ganamos, ¿cierto? En esas nos mantenemos, pero gloria al Señor. Entonces, lo primero es que tenemos que entender que la vida es una batalla. Lo segundo es no negar nuestros problemas, sino reconocerlos y enfrentarlos. Porque muchas veces en nuestra vida cotidiana como cristianos, a veces le decimos a alguien que tenemos un problema, una dificultad, y lo primero que nos dicen a uno: no reciba, no confiese, no declare. Y la verdad es que nosotros no podemos vivir en modo negación. Hay un problema, hay una dificultad, hay algo que tenemos que enfrentar, una situación que tenemos que enfrentar. Por decir algo, David tenía un gigante frente a él, y él no dijo: yo no voy a declarar que este hombre no es gigante, yo no voy a declarar cosas que me hagan dar miedo. No, él dijo: ¿quién es este incircunciso que ha provocado a los escuadrones de Israel? Él empezó a decir eso, y él, cuando empezó a injuriarlo, ese gigante, él le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él lo enfrentó. Él sabía que era un gigante, pero sabía que con él estaba el gigante de los gigantes, el poderoso, nuestro Señor. Entonces, necesitamos no negar, sino reconocer. Hay una situación, la voy a enfrentar. Otro que tenemos que hacer es que necesitamos no atemorizarnos en el momento de la batalla. Yo sé que a veces tenemos miedo, a veces vienen temores, pero no mantenernos en un temor, en una zozobra constante.
Y habían en el Antiguo Testamento unas leyes cuando la gente iba a salir a la guerra. Y yo quiero que nos vamos para que veamos estas leyes antes de salir a la guerra. Están en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4. Vamos a leer esos versículos. Deuteronomio 20. Y voy a leerles en una Reina Valera contemporánea. Me dicen cuando estén ahí. 21. Cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando vean que tienen carros y caballos de guerra y que su ejército es más grande que el tuyo. Porque, ¿qué dice su Biblia? Porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se disponga a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y arengará al pueblo. Les dirá: oye Israel, este día ustedes van a enfrentar un combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten, no pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Nuestras batallas no son literalmente en este tiempo ni con caballos ni con carros de guerra como en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos que enfrentar batallas bien fuertes. Y en el Nuevo Testamento encontramos una batalla, porque ahora enfrentamos batallas de fe, ¿o no? Claro que sí. Y en el Nuevo Testamento vemos una historia de un hombre que va a buscar a Jesús. Ese hombre se llama Jairo. Jairo tenía una hija que estaba muy enferma y Jairo se va a buscar a Jesús. La hija estaba a punto de morir. Tenía una batalla tremenda, ¿o no? Claro que sí, con una enfermedad, con un hijo. Y no hay nada, los que somos papás sabemos que tener un hijo enfermo, un hijo con cualquier dificultad, es algo que lo pone a uno muy mal. Él se va y busca a Jesús, y Jesús decide ir con él a la casa a orar por la niña, a estar con la niña y ponerle manos a la niña, a sanar a esa muchachita. Y empiezan su trayectoria. Jairo se va con Jesús para llevarlo a la casa. Y en medio de ese trayecto se encuentran con una mujer que tiene la osadía de tocarle el manto a Jesús, porque ella dijo: si le toco el manto al maestro, yo seré sana. Y efectivamente, ella tocó el manto y el Señor sintió que había salido poder de él y se detiene él a ver quién lo había tocado. ¿Quién me ha tocado? Él sí sabía quién lo había tocado, pero expuso a esa mujer para que la fe de ella la conocieran las demás personas. Y ya sabemos lo que pasó. Ella dice que fue ella, y en medio de ese alboroto, de ese ajetreo, de esa parada que estuvo ahí el Señor, no sabemos cuánto tiempo, se muere la hija de Jairo. Y llega alguien a decirle: no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Cómo sería lo que sintió Jairo? Algo terrible, ¿cierto? ¿Qué se le pasaría por la mente si esta mujer no se hubiera atravesado, si no hubiéramos parado, si yo hubiera ido más rápido? Yo no sé cuántas cosas le hubieran podido pasar por la mente a Jairo. Pero el Señor sabía lo que estaba pensando Jairo, lo que estaba sintiendo Jairo, la batalla que tenía Jairo, y le dice: solamente cree. Y muchas veces a nosotros nos va a tocar solamente creer, porque vemos las tribulaciones, vemos las pruebas, vemos que todo está mal. ¿Qué era lo peor que le podían decir a Jairo? Que su hija estaba muerta, y se lo dijeron. Y el Señor va con Jairo hasta la casa y resucita a esa niña de una manera poderosa. Entonces no nos dejemos dejar llenar por el temor, porque lo que quiere el enemigo es que nosotros no creamos que puede pasar algo sobrenatural. El enemigo quiere robarnos la fe para que tú y yo no veamos el milagro. Es más, muchas veces nosotros pensamos que no va a haber milagro, hasta oramos
pero pensamos que no va a haber nada, porque hay una incredulidad en medio de nosotros que tenemos que decirle al Señor que nos ayude a batallar con esos sentimientos, con esas emociones, con esa falta de fe. Entonces, tenemos que reconocer algo, que la batalla que nosotros vivimos es espiritual, es espiritual. ¿Y usted sabe cómo se enfrentan las batallas espirituales? De manera espiritual, eso no hay de otra. Entonces vámonos para Efesios capítulo 6, versículo 10. Un texto que usted se conoce. Efesios 6, 10. ¿Me dicen cuando estén ahí? Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que tenemos que fortalecernos espiritualmente en Dios para nosotros enfrentar las batallas. Versículo 11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Entonces, si la lucha es espiritual, no se puede pelear con la carne, porque si seguimos peleando humanamente, perdemos. Por eso es que la gente dice, tantas luchas que tengo, tantas cosas, ¿cuál? Y le mete la culpa al Señor. ¿Cuál? El Señor no ha hecho nada. No, es que estamos enfrentando nuestras luchas, nuestras batallas en nuestra carne, con nuestra naturaleza, con las personas. Entonces, si esa lucha es espiritual, debo enfrentarla con recursos espirituales. Y los recursos espirituales los vemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Que usted se sabe el texto. En una nueva traducción viviente me gustó mucho el texto. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. En una Reina Valera dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces hay una batalla. No podemos estar en negación, no debo de atemorizarme. Si es una batalla espiritual, debo enfrentarla entonces con recursos espirituales. Y muchas personas pasan de batalla en batalla y no logran la victoria porque lo hacen con su fuerza de voluntad o con alguna estrategia humana. Cuando pelean ¿qué? Boca a boca, se enfrentan verbalmente y necesitamos armas del poder divino, algo que venga de Dios para que se solucione ese problema matrimonial, esa dificultad financiera, para que Dios se glorifique en esa enfermedad, para que se destruya todo argumento, toda atadura en el nombre de Jesús. En Efesios, que estamos leyendo la armadura de Dios, ahí en el capítulo 6, versículo 13, les voy a leer. Dice, por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Y aquí cuando habla de la verdad, es que la verdad es un arma poderosa. Y para enfrentar nuestras batallas, no podemos enfrentar nuestras batallas con mentiras. Es con la verdad, con la justicia, con rectitud, con honestidad, porque eso hace que nosotros venzamos las batallas, porque no se puede vencer cuando hay injusticia en nosotros o si somos deshonestos. Entonces hay gente que no vive una vida de integridad, pero quiere ganar las batallas, y así no se ganan las batallas. Versículo 15 de ahí de Efesios 6. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, por el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Se necesita fe en medio de tus batallas, y la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Cuando dice que tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Así que tenemos que enfrentar la batalla con la palabra de Dios. Jesús enfrentó al enemigo con la palabra, y el enemigo vino a decirle mentiras, vino a cuestionar su identidad, pero el Señor lo enfrentó siempre con el arma poderosa de las Escrituras. Y la gente del común, ¿cómo se enfrenta a pelear? Con palabras despectivas, con puños, con vulgaridades, con palabras deshonestas, con comentarios malucos, feos. ¿Es verdad o no es verdad? La gente pelea a veces y son expertos en herir, y pone comentarios en el Facebook, frases célebres ahí en los estados. Usted pruebe. Tenga alguna discusión con alguien y a la media hora ve que pone un estado maluco y uno sabe que la está echando a uno. Esa es la forma de pelear, de enfrentarse. Y nosotros no nos podemos enfrentar así, porque esa arma no es espiritual, esa arma es carnal. Bien carnal. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de que somos salvos, que creemos en la obra de Jesucristo, que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces yo no tengo armas carnales, sino que mis armas son espirituales, y que yo voy a pelear con la oración, voy a pelear con el ayuno, voy a pelear, ¿sabe con qué? Con decirle no al pecado, porque hay mucha gente que ora y reprende al diablo y siguen viviendo en pecado. Entonces decirle al Señor que aquí estamos, que tenemos esas armas espirituales que nos ayuden. Cuando pasamos por libertad en Cristo, nos dan algo que se llama demoledor de fortalezas, y ese demoledor de fortalezas son textos bíblicos que uno saca de la palabra de Dios, que uno esté combatiendo con algo, que tenga que pelear con algo. Entonces uno utiliza esos textos bíblicos, como si tiene depresión, utiliza textos bíblicos que le ayuden a dejar la depresión, porque en la palabra de Dios hay de todo, es rica, es poderosa para enfrentar cualquier situación. Siempre va a haber textos bíblicos, y no uno, muchos textos bíblicos, y así es que nos enfrentamos delante del enemigo. Decirle al Señor que si estamos desanimados, que si estamos desilusionados, que si estamos pasando por algo, nosotros abramos las Escrituras y veamos todas esas promesas que hay para nosotros, y decir: Señor, yo recibo esta palabra, yo proclamo esta palabra, y esta palabra va a ser una saeta en mis manos, y tengo la fe para creer que usted va a hacer algo poderoso, Señor, en mi vida. Amén. ¿Qué más debemos de hacer? Debemos de reconocer que Dios es el que nos da la victoria. No somos nosotros, es el Señor quien libra nuestras batallas. Dice el primer versículo que leímos de Proverbios 21:31: el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y yo quiero que usted y yo nos vamos para primer libro de las Crónicas, porque ahí hay un ejemplo muy especial de una guerra. Primer libro de las Crónicas, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 18. Me dicen cuando estén ahí. ¿Listo? Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 45,860 hombres. ¿Cómo eran esos hombres? Valientes. ¿Qué más? ¿Estaban armados o no? Sí, dice: armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. O sea que tenían un ejército numeroso, de valientes que estaban bien armados y eran bien hábiles para pelear. O sea que, en otras palabras, tenían tremendo ejército. Versículo 19. Combatieron a los agarenos y a Jetur, Nafis y Nodab. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Ojo con esto, hermanos.
a veces nosotros nos sentimos muy bien o nos sentimos muy confortados por el talento o por la agilidad o la habilidad o la destreza que nosotros tengamos o por el conocimiento, y a veces nosotros nos dejamos llevar y no confiamos en el Señor porque estamos confiando en nuestra fuerza, en nuestro poder, y tenemos esa confianza en nosotros mismos. Y a veces pensamos, no, yo manejo la situación. Nos centramos en nuestras habilidades, y si usted se centra en sus habilidades y no en Dios, puede perder el norte. Ellos tenían todas las de ganar, ¿o no? Tenían un ejército poderoso, estaban bien armados, eran diestros para la guerra. Sin embargo, a pesar del empoderamiento que ellos tenían, ellos buscaron refugiarse en el Señor. Ellos no se confiaron en todo lo de ellos. Y usted y yo no nos refugiemos en lo que tenemos, refugiémonos en nuestro Señor para que podamos ver la victoria. El versículo 21, de ahí mismo. Les quitaron sus ganados y 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Muchos cayeron muertos, porque la guerra era ¿de quién? Era de Dios. Y habitaron en sus ciudades hasta el cautiverio. Ellos recogieron el botín, vieron todo lo que había pasado, pero siempre honraron a Dios. Sabían que la guerra era del Señor. Y a veces la guerra no es del Señor, sino nuestra. Peleamos a nuestra manera, hacemos las cosas a nuestra manera. Muchas veces Dios diciéndole, no es así, pero nosotros por donde metemos la cabeza tenemos que sacar el cuerpo. Hasta que Dios se tiene que manifestar con poder en nuestras vidas para hacernos recapacitar. Pero aquí sucede otra cosa. Versículo 23. La media tribu de Manasés, los hijos de la media tribu de la Manasés eran como numerosos y se establecieron en el país desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte de Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos eran como valientes, grandes guerreros, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales. Pero, ahí salió un ¿pero qué? Se rebelaron, pero pecaron contra Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas, los goditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabot, Arán y al río Gozán, donde pertenecen hasta hoy. ¿Qué pasó con ellos? Tenían todas las de ganar, ¿o no? Tenían poderoso ejército, eran sabios, diestros para la batalla, pero pecaron. Y eso los llevó a perder. Y fueron cautivos, no se apoyaron en Dios a pesar de ser poderosos. Así que esto nos dice que nosotros podemos estar prósperos, podemos tener bendición, podemos tener muchas cosas, pero siempre tenemos que seguir pegados del Señor, pegados. Porque hay gente que cuando está bien, se creen los super saiyajines. Y no, pues yo trabajo, yo tengo mi propia empresa, chiqui, ¿cierto? Y no nos fiamos del Señor, no nos pegamos del Señor, hacemos las cosas que no le agradan a Dios. Y Dios nos deja a merced del enemigo, para que aprendamos a ser fieles. Siempre vamos a tener batalla, pero no nos confiemos en nuestras capacidades, sino en la presencia de Dios, del Dios que mora en nosotros. Si clamo en medio de mi batalla, Dios me va a ayudar, pero si peco, voy a salir derrotado. Si usted peca, pero si se arrepiente y se vuelve a los caminos del Señor, Él es fiel, justo, misericordioso para levantarnos, para ayudarnos, para socorrernos. Pero si nosotros pecamos, rezamos y empatamos, en esa no la vamos a
a permanecer y vamos a perder las batallas. Y no va a ser culpa del Señor, sino culpa de nosotros, porque nosotros tenemos que adorar y bendecir a Dios. Dice que lo que el hombre siembra también va a segar. Y muchas veces nosotros estamos recibiendo lo que hemos sembrado. El Señor nos perdona, el Señor nos ayuda, el Señor nos liberta, pero tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Cuando le fallamos, ahí queda la consecuencia. Y el Señor nos ayuda, nos vuelve a levantar, pero tenemos que lidiar con muchas cosas, hermanos. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros suframos. Pero a veces somos bien cabezoncitos, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Deje en manos de Dios su batalla. Números capítulo 10. Me dicen cuando estén ahí, versículo 9, 10:9. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Esta es otra ley de guerra, que cuando sintieran que venía el enemigo, tenían ellos que tocar la trompeta. Alguien tenía que pararse, que eran los atalayas los que se paraban en las ciudades, en las partes de arriba, en donde estaban las murallas. Ellos se paraban, había una atalaya, y ese atalaya estaba pendiente si venía la guerra, si venían gente, si venían forasteros, si veían un campamento que se estaba acercando. Entonces ellos sonaban la trompeta para que se dieran cuenta que había problemas, que había dificultades. Y esa trompeta, si la vamos a traer a este tiempo, podemos decir que su trompeta es su voz, es ese clamor que nosotros tenemos que levantar, ese clamor de oración para llamar la atención del Señor. Cuando venga esa enfermedad, cuando venga ese problema, cuando vengan las dudas, cuando vengan las malas noticias, tenemos que levantar nuestra voz al cielo y orar. Pero ¿sabe qué es el diablo? Parece que nos quitara la voz, porque en medio de las dificultades nosotros antes, no voy a orar, no quiero orar, yo no sé por qué me está pasando eso, es que parece que el Señor fuera malo, y empezamos a hablar bobadas y sandeces. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros le digamos al Señor. En vez de ponernos a orar, de levantar trompeta, le dieron ese diagnóstico, pues levante trompeta, levante su voz y empiece a orar, empiece a clamar. Dígale: Señor, me voy a meter en un ayuno, a ver qué dirección me da usted, Señor, pero yo voy a levantar mi voz, yo voy a proclamar. Y yo sé que usted tiene necesidades, tiene dificultades, tiene problemas, empiece a orar. Levántese más temprano, acuéstese más tarde, pero que sea por motivo de oración. Y dígale a Dios que lo ayude, y dígale a alguien que le ayude en la oración. Hay en la iglesia tenemos grupos, mande su petición por el grupo en la iglesia, y estamos seguros que oramos, ¿cierto que sí? Oramos por su petición. Y cuando el pueblo está unido, Dios hace cosas maravillosas. Tengo un versículo que el Señor me dio muy lindo, Isaías 49:25, y se lo voy a regalar. Isaías 49:25. Pues así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del poder del guerrero, y el botín se le arrebatará al tirano. Yo defenderé tu causa y salvaré a tus hijos. ¿Cuántos quieren apropiar de la palabra? Ustedes subrayan a la Biblia. Si está guerreando con los hijos, si está teniendo dificultades, acuérdese que no es nuestra la guerra, sino del Señor, y que usted no se va a enfrentar con sus hijos en cantaleta, diciéndoles de todo. Usted va a doblar las rodillas y va a levantar ese clamor, esa voz de trompeta, a pedirle al Señor que haga algo poderoso por sus hijos, que los libre. Ese muchacho se va a medianoche, porque los jóvenes ya salen a medianoche. Yo me acuerdo que a nosotros nos acostaban a las 8, y si había una salida por ahí, mi papá me decía: a las 10 tiene que estar aquí, y a las 10 empezaba el baile en esa época, y nosotros a la casa. Y ya en esa época los muchachos salen hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Y dígale pues los papás algo, porque ahora
no respetan nada. Entonces, ¿qué hace uno? Listo, va a salir. Se cree muy grandecito, trabaja y todo. Bueno. No hay quien lo detenga. Bueno, usted se va y se pone a clamarle al Señor. Amén. A clamar, a decirle al Señor que lo guarde, que lo libre y que lo haga aburrir de donde esté. Y que se venga para la casa bien juicioso o bien juiciosa. Mi hija nunca salía a ninguna parte. Mi hija fue muy bien manejadita. Y una vez le dio por pedirme que para un baile que se iba a ir. Y yo, ay Dios mío, ahora yo qué hago. Ahora va a decir que yo pues, porque era la reunión, era un asado de final de año, del que hace para el pro. ¿Y cómo iba a decir yo que no? ¿Cierto? Yo le dije, bueno hija, ¿qué hora vamos? No, mami, ustedes me llaman, a mí que mi papá vaya por mí. Yo, ay amor, qué chicharrón. Y empezamos, ella salió y empezamos a orar. Dios mío, ayúdala, que esa muchachita no nos vaya a emborrachar. Porque alguien que no bebe con 2 cervezas ya está borracho, ¿cierto? Bueno, hasta con el olor. Y yo era orando, Dios mío bendito. Me arrodillé a orar. Cuando como a la hora nos llama, yo, ¿qué pasó, hija? ¿A qué hora la recoge el papá? No, mami, díganle que me recoja ya, que es que esto está muy aburrido, yo no quiero estar aquí, este no es mi ambiente. Y yo, gloria a Dios. Porque le echo cantaleta y a los muchachos no les vale, ¿cierto? Acuérdense que la lucha no es con la carne, es espiritual. Es espiritual. Porque ellos se van a enfrentar a nosotros de tú a tú y terminamos nosotros perdiendo, hermano, y no podemos perder. No vamos a perder. Termino con el mismo texto que empecé. Proverbios 21:31. El ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende del Señor. Entonces, la vida es una lucha, una batalla. Pero el Señor nos está diciendo que no temamos, que si el enemigo nos susurra que no podemos, que no hay sanidad, que no hay nada que valga para arreglar el matrimonio, que no hay nada que pueda corregir a nuestros hijos, que no vamos a obtener ese dinero. Usted y yo vamos a levantar las manos delante del Señor y vamos a estar confiando en Él. Y vamos a estar reconociendo que esta batalla está fuerte, porque no estamos negando que lo que estamos viviendo es duro. No estamos negando que nos sacan lágrimas, que nos hacen estremecer. Pero le estamos reconociendo al Señor que no es nuestra la guerra, que es de Él. Y que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y empecemos a tomar esos recursos que tenemos en el Señor, dándole gracias porque nosotros no estamos solos. Y aunque tenemos muchas batallas, tenemos la victoria asegurada si seguimos las pisadas de nuestro Señor. Si no nos alejamos del Señor, sino que seguimos pegaditos, pidiéndole a Dios con clamor, con ayuno, en oración. Ayúdanos, Señor, por favor. Necesitamos de tu Santo Espíritu. ¿Qué tal si hoy le oramos al Señor y le pedimos fuerzas? Si tiene miedo, diga: Señor, yo tengo miedo. Yo necesito que tú me ayudes y me quites este miedo, este temor, esta zozobra que tengo. Si has pecado, usted le puede decir: Señor, perdóname. Yo he luchado en mis propias fuerzas, con mis propios recursos. Y muéstrame, Señor, cómo debo de actuar, de pelear esta batalla que tengo con mi familia, esta batalla que tengo con mis hijos, esta batalla que tengo con mi hogar. Dígale al Señor: papi, tú sabes cuál es la batalla que tengo. Dios mío, tú sabes cuánto tiempo llevo luchando, batallando con estos sentimientos, con estas emociones, con lo que hay en mí, Señor. Pero yo hoy quiero, papito Dios, llenarme de tu presencia, Señor. No es mía la guerra, es tuya esta guerra, Señor, porque yo te pertenezco, porque yo soy tu hijo, Señor. Y aquí estamos, Señor, rendidos delante de tu presencia en esta noche. Dígale: Señor, aquí estamos, Dios mío, aquí estoy. Preséntese delante de Dios. Dígale: Padre, no quiero pelear como he venido peleando, porque he perdido muchas batallas, Señor. Quiero aprender a levantar mi voz en oración. Quiero aprender, Señor, a estar ceñido con la verdad, Señor. A llevar, Señor, el Evangelio, a seguir dando palabra, Dios mío. Pero seguir batallando, Señor, en tus
fuerzas, no en las mías, Señor. Con tu poder, no con el mío, no con mis habilidades, Señor, no con mis destrezas, Señor. Y gloria a Dios por lo que tengo, por lo que me has dado. Dígale a Dios, gracias por las virtudes, gracias por mis talentos, gracias, Señor Dios, por todo lo que tengo. Pero yo no quiero estar solo en medio de este tiempo de guerra, en medio de esta lucha, en medio de esta ansiedad, en medio de esta preocupación, en medio del desaliento, en medio de la enfermedad, Señor, en medio de la escasez, Dios mío, en medio de este problema familiar, Padre, que tengo, que para mí es una gran batalla. No quiero perder, Señor. Quiero que tú estés conmigo, Señor. Quiero, Señor, que tú me ayudes, Dios mío. Dime qué hacer, Dios mío. Oriéntame a través de las Escrituras. Dale aliento a mi corazón, Señor. Que yo no pierda el clamor. Dígale que yo no pierda la intercesión, Dios mío. Que yo sea valiente para enfrentar, Señor, las batallas, Dios mío. Que yo no me deje amedrentar por lo que me dice el enemigo, por lo que estoy viendo humanamente, Señor. Porque la fe, Señor, es la certeza de lo que espero y es la convicción de lo que no veo, Señor. Tú dices en tu palabra que debemos de andar por fe y no por vista, Señor. Y perdónanos porque hemos caminado por vista, Señor, y nuestra visión es escasa. Y muchas veces usted no ha visto la provisión. Sus ojos no han visto a su esposo cambiado, a sus hijos transformados. Usted no ha visto muchas cosas porque usted y yo estamos viendo quizás con nuestros ojos carnales. Pero, Señor, ayúdanos a tener visión espiritual, a ver las cosas que no son como si fuesen, Señor, y no negar la situación, pero sí tener fe, Señor, de que la situación va a cambiar, de que el problema se va a solucionar, Dios mío, de que la enfermedad, Señor, va a ser sana en el nombre de Jesús, Señor, que va a ser quitada toda opresión, todo yugo de las tinieblas, Dios mío. Padre, nosotros nos alistamos para pelear, pero tú eres el que nos da la victoria, Señor. Señor, yo voy a confiar poderosamente en ti, Dios mío, de que tú eres mi Señor, mi Salvador, y que tú estás conmigo, Señor, que tú no me vas a dejar, no me vas a desamparar, Dios mío, que si he vivido cosas difíciles, muchas veces ha sido producto, Señor, de lo que yo he sembrado, que estoy recogiendo, Señor, o de las dificultades, de las malas decisiones que he tomado, Dios mío. Pero a pesar de todo, tú me ayudas. A pesar de todo, tú estás conmigo, Señor. A pesar de todo, y yo te doy gracias, gracias infinitas, Señor, porque no es muy a la guerra. Tú estás conmigo, Señor, y la victoria, Señor, viene de ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros y ayudarnos a salir adelante. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Papi. Gracias, Señor. Padre, esta palabra queda sembrada en nuestros corazones y produce mucho fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.